Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Después de un tiempo de estar cantando alabanzas, algunos cantos a nuestro Dios, pues vamos a disponernos a estudiar la palabra de nuestro Dios y vamos a centrarnos en uno de los temas que quizá más controversiales, pero al mismo tiempo más importantes y más valiosos para nosotros como cristianos. Y mucho de la información la tenemos en la palabra de nuestro Dios, pero son datos importantes que me gustaría que conociéramos. Y vamos a hablar acerca de buscar la voluntad de Dios. Necesitamos buscar la voluntad de Dios día a día, momento tras momento en nuestra vida. Pero hay que resaltar algunos detalles importantes. Existe la voluntad de Dios, existe la voluntad permisiva de Dios, existe la voluntad humana y hasta la voluntad de Satanás. Así que hablando de voluntades, es importante, por sobre todas las cosas, conocer lo que es la voluntad de Dios. Necesitamos estar buscando la voluntad de Dios momento tras momento, día tras día. Y esto puede ser algo determinante y debe de ser algo determinante en nuestra vida en todo momento para no dejarnos engañar y caer en el pecado y ser engañados por Satanás y no hacer la voluntad de Dios. El punto importante aquí es hacer la voluntad de Dios. Esto es lo más importante y lo más valioso para nuestra vida, porque mientras nos dediquemos a concentrarnos, a hacer la voluntad de Dios, nuestro estilo de vida será lo mejor que podamos llevar a cabo en nuestra existencia o en nuestra vida. ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? Quizá pueda haber muchos medios para aplicar esto en nuestra vida, el conocimiento de la voluntad de Dios, porque uno de los puntos importantes a resaltar respecto a ese tema de la voluntad de Dios es que muchas veces no podemos percibir, no estamos conscientes, no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso la importancia de esta pregunta: ¿cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Pues hermanos, la voluntad de Dios se puede conocer primeramente por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios y por medio de las dificultades, ¿sí? Estos tres puntos de calco pueden haber más, pero estos tres puntos pueden ser básicos para que nosotros como hijos de Dios, teniendo una actitud sincera delante de Dios, hagamos y practiquemos la voluntad de Dios. Así que pues entremos en materia en estos tres puntos. La primera de ellas, como ya mencionamos, es la voluntad de Dios se busca en la oración. La oración. Sin la oración, démonos cuenta que puede ser complejo y difícil poder percibir la voluntad de Dios, poder percibir la voz de Dios y que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, resaltando claramente lo que es su voluntad y como tal, conscientes de ello, llevarlo a la práctica. La oración juega un papel importante. Y vamos a mencionar algunas citas bíblicas que nos pueden ayudar a determinar o a entender más claramente a lo que se refiere la palabra de Dios, con poder descubrir la voluntad de Dios, es a través de la oración. Hermanos, Dios habla al que habla con Él. Y estamos hablando de la oración porque ¿qué es la oración? La oración es un proceso de conversación en la que podemos platicar con Dios, en la que podemos escuchar a Dios y en la que podemos expresarle nuestros sentimientos, nuestras necesidades y todo ese tipo de circunstancias. Recalco nuevamente, Dios habla al que habla con él. En el libro de los Salmos, Salmo capítulo 5, los primeros tres versículos de este Salmo nos dan más información para entender mejor lo que estoy tratando de decir en este momento. Así que vamos al Salmo capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Aquí el salmista está expresando claramente su necesidad de escuchar a Dios, su necesidad de hablar con Dios, para que Dios le exprese su voluntad, para que pueda percibir en esta conversación, a través de la oración, pueda percibir lo que Dios quiere de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que percibir de Dios en la acción progresiva de nuestra existencia. Así que esa es una parte muy importante. Otro dato que podemos encontrar respecto a la voluntad de Dios en la oración es que Dios responde a quien le busca. Lógico, ¿no? Lo obvio. Si podemos percibir
la voluntad de Dios porque simple y sencillamente lo estamos buscando. Una persona que quiere saber cuál es la voluntad de Dios es una persona que está buscando a Dios para poder saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo muy conocido, que muchos conocen de memoria y hay que aplicarlo también a nuestra vida. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos a Dios. Nunca vamos a poder descubrir la voluntad de Dios si no lo buscamos. Y esto es un dato importante, porque una de las maneras de poder buscar a Dios, de poder encontrar a Dios, es a través de la oración. Y por último, en esta primera parte relacionado de buscar a Dios a través de la oración, es que Dios da soluciones y ayuda a tomar decisiones. Dios da soluciones y ayuda para tomar decisiones. Así que pues Dios nos da lo necesario para poder descubrir su voluntad. Nos da las soluciones necesarias y nos da la ayuda necesaria para poder descubrir su voluntad, para poder tomar decisiones correctas de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Y bueno, pues para ello, siguiendo en esta primera parte, Mateo 21:22 nos da la respuesta a lo que estamos tratando de mencionar. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que nosotros pidamos a Dios en oración, creyendo, podemos estar conscientes de que recibiremos la respuesta al conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, lo resaltamos claramente, es indispensable la oración para que podamos descubrir la voluntad de Dios. En segundo lugar, la voluntad de Dios se descubre en su palabra. La voluntad de Dios se descubre en su palabra. Y bueno, pues vamos a ver algunas citas bíblicas que puedan ser de ayuda para que podamos entender este proceso de descubrir la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y vaya, antes de leerlo, es claro y es clave. Lee tu Biblia, porque cada vez que leas la Biblia, Dios te va a hablar. Es algo relacionado con la primera parte. Cuando yo oro, yo le comunico a Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me comunica a mí. Entonces, tanto la oración como la lectura de la palabra de Dios nos llevan a conocer a Dios y como tal, conocer su voluntad. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está un punto importante, pero sigamos adelante y creo que llegamos a un punto importante de reflexión. Hay una parte en la palabra de Dios que nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y obviamente esto se refiere a los que somos creyentes. Y hay otra porción de la palabra de Dios que dice que la voluntad de Dios es que ningún alma se pierda. Obviamente esta parte es evidente y clara para aquellas personas que aún no son salvas, que aún no han sido rescatadas de la condenación eterna. Y recalcamos, tanto la voluntad de Dios para los inconversos es su salvación, como la voluntad de Dios es a los creyentes su santificación. Entonces, y esto lo vemos claramente en la palabra de Dios. En Hechos, vamos a Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. Aquí hablamos de la salvación, de la redención. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un dato importante que nos menciona la palabra de Dios. La voluntad de Dios es esa y nos lo hace saber a través de su palabra. La palabra de Dios es una guía. Podemos decir que es una guía y también una especie de manual. La palabra de Dios es una guía y es un manual para tomar buenas decisiones. ¿Cómo puedo saber el tener la capacidad de tener buenas acciones, tomar buenas decisiones? Bueno, todo eso es a través de la palabra de Dios, porque recalco nuevamente, la palabra de Dios es nuestra guía y nuestro manual para poder llevar a cabo buenas decisiones, para realizar buenas decisiones en nuestra vida. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11:28 nos dice: y él dijo:
Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios somos bienaventurados, y esta también es parte fundamental de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No lo perdamos de vista. Y de aquí pasamos a la tercera y última parte de esta meditación. La tercera parte es la siguiente. La voluntad de Dios se conoce en las dificultades. Podemos decir que las dos primeras, la de la oración y de la palabra de Dios, pues son básicas, ¿no? Pero algunos podrían decir cómo esta tercera vez puede ser determinante para que podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo poder descubrir la voluntad de Dios a través de las dificultades que pasamos a lo largo de nuestra vida? Pues sí, la voluntad de Dios se conoce en las dificultades. Éxodo capítulo 14 nos narra una de esas dificultades, y en especial que pasó el pueblo de Israel, y que puede ser clave para que nosotros podamos estar conscientes de esto. Éxodo capítulo 14 versículos 10 al 12 nos lo dice. Fue por medio de las dificultades que el pueblo de Dios vivió que pudieron reconocer la obra que Dios estaba haciendo en sus vidas. Éxodo 14 versículos 10 al 12 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vean lo que estaba viviendo el pueblo de Dios. Estaban en una situación difícil, estaban pasando por una dificultad. ¿Dónde está la voluntad de Dios en esto? Bueno, en la que cuando estaba en lo más crudo, en lo más crítico de esta dificultad, de esta crisis en su vida, Dios actuó y dio respuesta inmediata a su necesidad, de tal forma de que el pueblo de Dios entendió los propósitos de Dios. En el versículo 31, Éxodo 14, 31 nos lo dice. Dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y vean lo que dice aquí: y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. A través de esta dificultad, el pueblo de Israel entendió que Dios había llamado a Moisés, y entendió que Dios los estaba sacando de la esclavitud en Egipto. ¿Percibieron la voluntad de Dios? A través de una dificultad, por sí cierto, claramente resaltando, compleja y difícil. Y ellos se llenaron de temor, dice aquí la palabra de Dios, que temieron en gran manera, dice la palabra de Dios en el versículo 10. Pero más sin embargo, percibieron datos importantes de esta crisis que los llevaron al conocimiento de la voluntad de Dios. Otro ejemplo que podemos ver para poder descubrir la voluntad de Dios a través de las dificultades, podemos conocer la voluntad de Dios a través de las dificultades, lo encontramos en el caso de Job. Qué ejemplo tan difícil, tan trágico, tan doloroso, el caso de Job. Job conoció a Dios en su agonía. Job pudo percibir la voluntad de Dios a través de su agonía, de la dificultad que pasó en ese momento. Si leemos Job capítulo 1, en los primeros versículos resalta una serie de secuencias que seguramente conocen, en la que sus siervos llegaban y le decían: se ha perdido todo tu ganado, se han perdido tus territorios, se han perdido tus ganancias, se ha perdido la vida de tus hijos, todos tus hijos, todo tu ganado, todas tus posesiones, todo lo has perdido. Y venía noticia tras noticia, no terminan de decir la primera noticia cuando llegó la segunda, y así sucesivamente. ¿Se imaginan la agonía, la tristeza y la dificultad que estaba viviendo en ese momento Job? Algo tremendo y difícil. Prácticamente Job, en un lapso de tiempo muy corto, casi como dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, en ese tiempo Job lo perdió todo. Pero aprendió algo importante. En Job capítulo 1, versículos 20 al 22, a pesar de todo eso, hay un dato importante
parte del conocimiento de la voluntad de Dios de Job a pesar de estas circunstancias. Job capítulo 1 versículos 20 al 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No reprochó, no se puso a llorar, adoró a Dios, percibiendo la voluntad de Dios en su vida. Y dice el versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, no le reclamó nada a Dios. Reconoció que esta era la voluntad de Dios, y la aceptó como tal. Estas circunstancias nos ayudan a entender claramente la voluntad de Dios, pero tenemos que aprender de ello. Y me gustaría pasar al último ejemplo de cómo podemos percibir la voluntad de Dios a través de las dificultades que hay en nuestra vida, que de alguna manera Dios permite en nuestra vida. El caso de Jonás. Jonás reconoció la voluntad de Dios cuando se encontraba en la tormenta. Él estaba huyendo de Dios, no quería hacer su voluntad. Y huía de Dios para no hacer su voluntad. Pero vean lo que pasa en esa tormenta, en esa embarcación. Ahí entiende. Jonás capítulo 1, versículo 4. Nos dice aquí la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, era tal la situación que los marineros, que las personas que se encontraban en esa embarcación, estaban pensando que iban a sucumbir porque la embarcación está a punto de romperse. Se notaba, se oía. Pero ¿qué sucedió? En el versículo 9, Jonás capítulo 1, en el versículo 9 dice: y él les respondió. Jonás se dirige a toda la gente que se encontraba en la embarcación. Dice: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquí está reconociendo su circunstancia, su posición delante de Dios. Y si vamos más adelante en el versículo 11 y en el versículo 12, en estos dos versículos podemos percibir claramente el previo conocimiento de la voluntad de Dios en la vida de Jonás. Dice aquí la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y aquí está la clave en el versículo 12. Dice: y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esta frasecita, porque yo sé, implica el conocimiento, la aceptación de la voluntad de Dios en la vida de Jonás. Y así fue. A través de esta tempestad, de esta adversidad, Jonás se dio cuenta de lo que Dios quería y lo que él tenía que hacer. En conclusión, hermanos, la voluntad de Dios puede decirte palabras como: ve, quédate quieto, haz tú lo mismo, mira que te mando, toma tu lecho y anda, no te unas en yugo desigual, sé fiel hasta la muerte. Todos estos son pasajes y versículos que podemos encontrar en las Escrituras y que pueden ser claves para conocer la voluntad de Dios. Así como ya mencionamos la oración, la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios y las experiencias difíciles que pasamos a lo largo de nuestra vida. En Marcos capítulo 3, y con esto terminamos, con estos dos pasajes que queremos, que quiero en este momento que leamos y que reafirmen el conocimiento del descubrimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Primeramente, Marcos 3:35 nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Familiarización, una relación más estrecha. A eso nos lleva la voluntad de Dios. La siguiente cita es Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 nos dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios. Siempre que se aplique la voluntad de Dios, esta va a ser buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, terminamos. Ya sabes qué hacer. Por lo menos en estos 3 medios que la palabra de Dios nos pone para poder descubrir la voluntad de Dios, por lo menos en estos medios, ya sabes qué hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer? Quiera Dios que al descubrir la voluntad de Dios, con ese deseo ferviente de saber cuál es la voluntad y poderlo hacer, lo podamos llevar a cabo. Pues terminamos, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo.